Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es David Sebastián Orduz Pérez. Soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Este es mi documento y a continuación voy a presentar la temática mía en diapositivas. El primer concepto es carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada la materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo normal, la carga eléctrica es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, a los electrones se les asignó carga negativa -1, también expresada en menos electrones. Los protones tienen carga positiva +1 o más electrones. A los quarks se les asigna carga fraccionaria +1/3 o +2/3, aunque no se les ha podido observar en la naturaleza. El siguiente concepto es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor de un conductor eléctrico o un espacio. Se mide como la tasa neta de flujo de carga eléctrica a través de una superficie o en un volumen de control. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en Columbus por segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Mi tercer concepto es la tensión o voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un volímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, y en ausencia de una fuente externa, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto o potencial, se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro donde el potencial se denomina como cero. En muchas ocasiones se adopta como potencial nulo al de la Tierra. Mi cuarto concepto es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt. Cuando una corriente eléctrica influye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, lámpara incandescente, movimiento, motor eléctrico, sonido, altavoz o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica, también por la transformación de la luz en células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías. La pregunta que me correspondió fue la del estudiante número 3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la directa? Proporciona un ejemplo donde se use cada una. Entonces, la diferencia es que el flujo de la corriente continua se da en un solo sentido, y la corriente alterna del flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro. Ejemplos: corriente continua, pilas, baterías.
y corriente alterna el refrigerador o la lavadora. Muchas gracias.